Monte London no fue una batalla más en Malvinas, fue un punto clave en el anillo defensivo de Puerto Argentino. Si caía, la noche se volvía irreversible, y esa noche no hubo épica limpia, hubo combate cuerpo a cuerpo, gritos en la oscuridad, bayoneta calada y, después, denuncias que siguen incomodando, cosas que en la guerra no deberían pasar, pero pasan. Hoy te cuento lo que ocurrió ahí, minuto a minuto. Bienvenidos al canal, ¿cómo están? Hoy les voy a contar la historia y los acontecimientos de la batalla de Monte London en la guerra de Malvinas, su importancia como batalla, lo que fue un verdadero infierno en la tierra, según algunos libros, y su importancia a nivel estratégico, que fue clave en la guerra. Hoy recordamos a aquellos que combatieron y que dejaron sus vidas por la patria. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo. Y ahora sí, vamos con el caso. Monte London, para los argentinos, subsector Plata 2, estaba al oeste de Puerto Argentino. Para los ingleses, Port Stanley. Y en la lógica defensiva, este punto no era un cerro más. Era un nudo de posiciones desde donde se podía mirar y responder en todas direcciones. El monte estaba guarnecido por la Compañía B del Regimiento de Infantería 7, la primera sección de la Compañía de Ingenieros 10 y la sección antiaérea de la Compañía Comando del Batallón de Infantería de Marina número 5. El jefe de la plaza era el mayor Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, segundo jefe del Regimiento 7, y lo secundaba el capitán Carlos López Astore, jefe de la Compañía B. La posición argentina estaba armada en la cima, con 4 puntos dispuestos para cubrir 360 grados, pero con el ojo puesto donde se esperaba el golpe, el oeste. La Compañía B ocupaba 3 de esos puntos. La primera sección, a cargo del subteniente Baldini, en el frente oeste. La segunda sección, a cargo del sargento primero Raúl González, con frente al norte. Y la tercera sección, a cargo del teniente primero Enrique Nioretti, con frente al sur. En potencia de fuego, el despliegue contaba con 6 ametralladoras calibre 12.7 milímetros y 2 cañones de 105 milímetros. La primera sección de la Compañía 10, a cargo del teniente Hugo Quiroga, afrontaba el sur, y en el centro se afirmaba el grupo de morteros pesados, a cargo del sargento primero Pedro López, con 2 piezas. Esto era un esquema de defensa pensado para aguantar, con sectores, responsabilidades claras y armas pesadas cubriendo ángulos. Aunque también, como todo en la guerra de Malvinas, predominaba la improvisación. En los papeles y en preparación era una formación muy bien entrenada del ejército argentino. A fines de 1981, la brigada realizó operaciones de combate simuladas junto con la Fuerza Aérea Argentina en presencia del entonces comandante en jefe del ejército, el teniente general Roberto Eduardo Viola. Esa brigada, la del general Joffre, terminaría pagando un precio altísimo en Malvinas: 66 hombres muertos y 370 heridos. El regimiento de Infantería 7, reforzado por 2 secciones de Infantería de Marina, se atrincheró en Monte London, Wiles Ride y Cornell Ride hacia el este. Y hay un nombre que se vuelve sobre el terreno: el teniente de navío Sergio Dachari. Había regresado a Monte London en la semana previa a la batalla después de atender el sepelio de su hermano, del grupo de artillería de defensa aérea 601, y quedó al mando de las ametralladoras pesadas de los infantes de marina en London. La mayoría eran conscriptos con un año de formación, armados con fusiles FN FAL totalmente automáticos, que entregaban más potencia de fuego que el SLR británico. Tenían granadas de fusil PDF y antitanques PAF, ametralladoras MAC de 7,62 milímetros y un radar de vigilancia terrestre RASIT. Y una realidad interna: unos 50 del regimiento 7 pelearían con más decisión que el resto. Esos mismos compartirían con sus compañeros técnicas de comandos, aprendidas después de haber pasado por un curso de comandos organizado por el mayor Oscar Ramón Jaime, entrenado como comando y para entonces oficial de operaciones del regimiento de Infantería 6. Durante 1981, el general Oscar Luis Joffre había organizado un pelotón helitransportado para cada uno de los regimientos, el 3, el 6 y el 7 de la brigada, bajo la supervisión del mayor Jaimet, y todo eso, entrenamiento, armas, sectores, se condensaba en un lugar: Monte London, esperando la noche. Cuando empieza el ataque, esas secciones, esos frentes, esos nombres dejan de ser una lista y se transforman en minutos, decisiones y supervivencia. Del lado británico, la decisión fue directa. Para tomar Monte London, enviaron a una unidad de choque. El asalto principal quedó en manos del tercer batallón del regimiento paracaidista, bajo el mando del teniente coronel Hugh Pike. Detrás, como respaldo listo para entrar si la pelea se empataba o si había que explotar una brecha, se preparó el segundo batallón de paracaidistas
paracaidistas como reserva en la retaguardia. Este ya había peleado en la batalla de Pradera del Ganso, o Ghost Green, y cuando hablamos de un ataque así, no es infantería sola, es infantería sostenida por fuego. El apoyo de artillería fue provisto por 6 cañones de la 79 batería del 29 regimiento. A eso se le sumó un apoyo naval de la fragata HMS Adventure, que podía aportar el fuego desde el mar como parte del esquema de presión sobre las posiciones argentinas. Y acá entendemos el ritmo y el plan de los británicos: un ataque de los paracaidistas con artillería y fuego naval. Esto no era solo avanzar, era desgastar, cortar la respuesta y empujar a los defensores a su quiebre. Así, el ataque británico a London no se pensó como un golpe aislado. Fue un asalto con unidad principal, reserva preparada y fuego de apoyo combinado. Un paquete completo, apuntando a una altura que, para ambos bandos, valía mucho más que su nombre en un mapa. Al anochecer del 11 de junio, la artillería británica empezó a castigar Monte London. El impacto no fue solo físico, los tendidos telefónicos se cortaron y desde ese momento los argentinos quedaron comunicados solo por radio. En medio de ese bombardeo, los defensores se vieron obligados a apagar el radar para evitar que los destruyan. Y cuando te quedas sin cable, sin radar, lo que te pasa es el oído, la disciplina y la noche. Se cortó las líneas de comunicación, debieron apagar el radar y de golpe la guerra se achica. Ya no es un frente, es un pozo con un compañero al lado y el silencio. Mientras eso pasaba arriba, el 3 Para marchó a sus líneas de partida. Hubo una breve pausa y arrancó lo que sería una marcha de 4 horas hacia London, cargados en oscuridad, midiendo cada paso. Cuando la compañía B empezó a aproximarse, el cabo Brian Mayle pisó una mina. Ese estallido fue una alarma instantánea. Alertó a la primera sección de tiradores del subteniente Baldini. Más de 20 soldados argentinos salieron de sus carpas para combatir, pero la mayor parte del pelotón todavía estaba despertando, saliendo de las bolsas de dormir, cuando el pelotón número 4 del teniente Ian Birkey ya estaba prácticamente entre ellos, abriendo fuego y empujando el combate a una distancia brutalmente corta. En Malvinas, muchas veces el primer segundo decidió lo que pasaría después. En esa misma fase, el cabo Stuart McLean estuvo metido en el corazón de la acción y logró neutralizar la ametralladora MAG. Reunió a su sección y siguieron avanzando hacia la cima, con las bayonetas caladas, bajo una lluvia de fuego de ametralladoras. En el flanco derecho, el pelotón número 6 capturó la cumbre del Half-Fly, casi sin lucha. Pero ahí vino el golpe inesperado. No habían detectado a media docena de soldados argentinos del pelotón de Nioretti. Después de arrojar granadas en carpas y búnkeres ya abandonados, esos conscriptos lanzaron el primer contraataque argentino de la noche contra el pelotón de Shaw. El resultado fue durísimo: 4 o 5 paracaidistas británicos muertos antes de que el área volviera a quedar bajo el control británico. Evidentemente los británicos habían subestimado el accionar de los argentinos, porque hubo un contraataque, un choque y bajas británicas que en su número después serían cuestionadas. Durante 3 horas, el combate cuerpo a cuerpo hizo estragos en el sector de Baldini, hasta que finalmente los paracaidistas lograron sobrepasar a sus hombres. En toda la posición, pequeños grupos de soldados peleaban por su vida, aislados por el terreno, por el humo, por la noche y por la falta de comunicación directa. En este caos, el combate ya era en cercanía, en donde los dos bandos descubrieron el verdadero horror de la guerra. En medio de esos combates, Baldini murió intentando destrabar una ametralladora, y junto a él fue hallado muerto el cabo Darío Ríos, que había sido ascendido recientemente a sargento tras la pérdida del segundo al mando de la sección, el sargento Evaristo Lozano. Después se denunció que el cuchillo y las botas de Baldini fueron tomados por paracaidistas británicos para uso personal. También murieron en esos combates iniciales el sargento Boina Verde Jorge Alberto Ron, del escuadrón de exploración de caballería blindado 10, y el observador adelantado de artillería que operaba una ametralladora, el teniente Alberto Rolando Ramos, cuyo último mensaje fue que su posición estaba rodeada. Con el tiempo, Baldini sería condecorado póstumamente con la medalla al valor en combate y ascendido a teniente. Y del lado británico, el brigadier Julian Thompson explicaría más tarde que los cuadros argentinos, oficiales y suboficiales, en general combatían y caían muertos y heridos junto a sus conscriptos en las batallas terrestres. Este es un detalle que a mí, sobre la batalla de Monte London, me da vuelta en la cabeza. Más allá de todo, hubo oficiales y suboficiales que murieron junto a sus soldados, a esos jóvenes
dispuestos a morir por su país. Eso marca el tono de la batalla, justo cuando parecía que el 3 para iba a terminar de pasar por arriba de dos sectores clave. El pelotón de fusileros del sargento primero Raúl Roberto González en la vertiente norte y el pelotón del teniente primero Enrique Nierotti en la vertiente sur aparece en un punto de quiebre. Desde Fullback llegan refuerzos, el primer pelotón de ingenieros del teniente Hugo Quiroga con la compañía de ingenieros 10, y en ese tramo inicial varias posiciones argentinas en la silla del monte se mantienen firmes, en parte porque estos refuerzos traen algo que una noche como esa pesa más que un arma más: visores nocturnos montados en cascos, especialmente en manos de los suboficiales. En la oscuridad total, esa ventaja se vuelve letal para quien está avanzando a pie y a ciegas. Sin embargo, también es cierto que eran escasos los visores nocturnos, pero la gran mayoría de argentinos que pelearon en London disparaban por intuición, viendo la trasante de los disparos del enemigo. Del lado británico, el soldado Nick Ross del pelotón 6 cuenta cómo se les empezó a romper la noche en pedazos. Dice que Peter Gray se incorporó para tirar una granada 42 y un francotirador le pega en el antebrazo derecho. En el caos, creyeron que la granada había explotado. Le bajan el brazo contra el suelo para frenar la hemorragia, convencido de que lo había perdido, pero el brazo seguía ahí, solo que doblado de una manera imposible de mirar, y mientras el fuego venía de todos lados, Nick Royce ve caer a 1 metro a su amigo Fletcher, un impacto justo arriba del ojo izquierdo. Después le toca a Buzz Barrett, que había ido a buscar vendas para Gray, y vuelve y recibe un disparo en la espalda. Ahí, dice Rose, el pelotón queda estancado. No es que no quieren avanzar, es que ya no pueden. Y en este punto es donde los argentinos logran reducir el avance británico. Lo frenan. En el sector sur, el teniente primero Nierotti también abandona su posición para buscar mejor ángulo de fuego, y ahí lo hieren en una pierna, pero sigue combatiendo, y su relato es de esos que no se olvidan. Dice que la escena parecía una autopista de noche, con luces bajas que solo eran trazantes, explosiones y hombres moviéndose a metros. Recuerda al cabo primero Martínez, herido, gritándole que la artillería enemiga había matado al soldado Araujo y a su compañero. Recuerda a otro soldado caminando a los gritos, con sangre en oídos y boca, por una onda expansiva, y recuerda algo todavía más brutal, que en un momento, en un intercambio cercano, él alcanza a un británico con su ametralladora pesada, lo derriba a pocos metros y no pueden socorrer a nadie, ni a ese hombre ni a los propios, porque el fuego era demasiado intenso. Dice que lo escuchó agonizar durante horas, y que esos gritos lo persiguieron por años, y que aún hoy aprendió a llevarlo encima. La guerra no termina cuando se apaga el tiroteo, hay sonidos que se quedan viviendo con vos. En medio de esa misma noche aparece otra figura, el sargento Rolando Mario Pisouco, que también resulta herido, pero aún así se expone varias veces para rescatar a conscriptos heridos del pelotón de Baldini y logra sacar a varios con vida. Mientras tanto, en el centro del monte, la resistencia argentina se reduce. En un búnker, los reclutas de Marina Jorge Maciel y Claudio Scaglioni operan una ametralladora pesada, y alrededor otros infantes de Marina sostienen fuego con fusiles, algunos equipados con visores nocturnos. Acá el combate deja de ser un avance y se convierte en pelear cada centímetro de tierra, cada posición. La resistencia es fuerte, organizada y no se quiebra fácil. Una sola posición en el medio estaba frenando a un montón de paracaidistas ingleses. Se mantendría en esta posición por bastante tiempo. El avance recibe una lluvia de fuego, entre otros desde una MAG operada por el sargento Benito Sabino Vaca. De la segunda sección de tiradores, el cabo Ian Bailey queda gravemente herido, y un paracaidista muerto y otro herido. Pero incluso con estos asaltos, neutralizar esa ametralladora es una pesadilla. El cabo llega a arrastrarse hasta distancia de granadas, intenta con fragmentación y también con cohetes Log, y aún así no logra silenciarla. En Fullback, el mayor Carrizo Salvadores se mantiene en contacto con los jefes de puerto argentino. Lo describe sin vueltas, la situación es crítica, ordena a Quiroga un contraataque. Otra vez se produce una pelea cuerpo a cuerpo, con bajas de ambos lados. Logran estabilizar el frente, pero la artillería sigue cayendo cerca del comando. Carrizo dice que los británicos lo están envolviendo, pide refuerzos y llegan con el teniente Raúl Castañeda, que contraataca por el sector noroeste. Son cerca de las 3 de la madrugada. Según ese relato, Castañeda tiene éxito, hace retroceder a los británicos. Y ahí entendemos la importancia de Monte London. Son horas de empuje y contraempuje. En London, cada metro, cada centímetro, en cada roca, se peleó hasta el final. Ahora era el turno de los argentinos.
heridos. Mayor Carrizo Salvadores decide maniobrar refuerzo clave. Primera sección de tiradores del teniente Raúl Fernando Castañeda, compañía C del Regimiento 7, lanza el contraataque contra los pelotones 4 y 5 del 3 Para. Mientras eso ocurre, bajo la dirección de un suboficial, el pelotón de fusileros de Castañeda avanza en dirección a un punto sensible, puesto de socorro británico. Punto clave, el quiebre del avance británico. En ese avance, varios conscriptos muestran determinación feroz. Soldados avanzan insultando a los paracaidistas en inglés, las palabras aprendidas mirando películas de acción en los cines de Buenos Aires. Eso llega a convencer a varios paracaidistas británicos de que en London estaban peleando contra mercenarios estadounidenses. En el caos nocturno, con tiros cruzados y sombras que se mueven, este tipo de confusión es real. Esto te pinta el nivel de desorden que puede tener combate nocturno. Mucho tiempo los británicos pensaron en serio que estaban peleando con mercenarios estadounidenses. Más de 20 heridos en el puesto de socorro estaban a punto de quedar al alcance de esa fracción de tiradores. Este sería otro de los testimonios, los verdaderos problemas que causaron las tropas argentinas a los británicos. La compañía británica prácticamente entra en modo de supervivencia, usan el fuego donde pueden y dedican todos sus esfuerzos a retirarse de London, dejando, según el historiador Peter Hacker, prácticamente a todos sus muertos en el terreno. Tras tanto, en la ladera sur del objetivo, los heridos del pelotón número 6 estaban siendo evacuados. Los británicos sabían que tenían que retroceder a reorganizarse. El avance argentino era inminente, pero la experiencia se iba a jugar una buena mano. Aparece otra frase, tal por su sinceridad, atribuida al comandante de la Brigada de Comandos 3, el brigadier Julian Thompson. Estaba a punto de retirar mis paras de Monte London. No podíamos creer que estos adolescentes disfrazados como soldados estaban haciendo sufrir muchas bajas. Cuando el propio mando te habla de bajas, esa sorpresa porque se encontró una resistencia letal, la que no figura en los discursos. Sin embargo, del lado argentino el costo también es altísimo. Los 46 hombres de la sección de Castañeda, solo 19 bajan ilesos de la montaña. 10 habían fallecido y 21 quedaron heridos en combate. Estaban totalmente agotados. Uno de los sobrevivientes, el soldado Leonardo Rondi, aparece con una boina marrón tomada de un paracaidista británico muerto. Rondi, a la pérdida del radiooperador del pelotón, cansado por un francotirador, se ofrece como mensajero a pie, que iba a posiciones enemigas para llevar mensajes entre los grupos de tiradores. En una de esas corridas se encuentra un paracaidista muerto detrás de una roca. Toma una boina roja y un fusil SLR, más tarde entrega a jefes argentinos como trofeos. El año siguiente, Rondi sería condecorado con la medalla de la Nación Argentina al Valor en Combate por haberse ofrecido voluntariamente como mensajero. En estas batallas, el heroísmo existe también. Lo que queda grabado de verdad es otra cosa. En el barro, el humo y el agotamiento, hubo soldados que decidieron seguir a pesar de todo. Cuando escuchás Fullback y Fly Half, no es folclore, son puntos del mapa, y cada punto esa noche fue una picadora. Más allá de estos relatos, no hay ninguna épica en las vidas que se perdieron. Los británicos entienden que no pueden seguir avanzando sin pérdidas inaceptables, y se repliegan hacia el extremo occidental de Monte London. La orden es clara, la compañía A pase a través de la compañía B y ataque desde el oeste el objetivo oriental de Fullback, una posición muy defendida, con fuego de cobertura de la compañía de apoyo. En el combate nocturno y en esta batalla en particular, los británicos tuvieron un punto a favor, se reorganizaron, a pesar de la confusión, y entonces otra vez combate amargo, cuerpo a cuerpo, para tomar la cima oriental de London. Se limpia posición por posición con fusil, granada y bayoneta. Esto también fue London, como decíamos antes, su importancia estratégica, que no solo era el choque frontal, sino el fuego que cayó desde otros puntos, en ambos bandos. La batalla de London siguió hasta el alba, mostrando un panorama verdaderamente dantesco. Antes del amanecer, el avance británico vuelve a quedar frenado durante un largo tiempo, y en medio de ese trambón, el cabo Manuel Medina, del pelotón de Castañeda, toma un cañón antitanque y dispara contra la compañía de apoyo británica en la cima occidental de London. Se reporta la muerte de 3 paras, y además deja herido a otros 3. En paralelo, el capitán López Astore instruye a los hombres que quedaban del teniente Quiroga para preparar otro contraataque, pero
pero esta acción se cancela por una razón u otra. En London, además del combate, hay memoria quebrada, relatos cruzados y heridas que todavía discuten los propios protagonistas. Ya con el amanecer, otro movimiento argentino intenta llegar como refuerzo, un pelotón de unos 45 fusileros de la compañía A del regimiento 7, protegido por la neblina. Recibe orden del teniente primero Jorge Calvo de avanzar, incluso contra las órdenes de sus superiores en Puerto Argentino. Él solo quería reforzar la defensa, pero no encuentra a los hombres de Castañeda en fullback y esa sección termina retirándose tras un reconocimiento de la zona. Con el amanecer, la batalla no se termina. Lo que sigue es fuego inmediato, presión constante y desgaste, entre el combate nocturno y el fuego que le siguió al alba, desde Wildest Ride y Monte Tumbledon. El enfrentamiento terminó durando 12 horas y fue carísimo para ambos bandos. En esos primeros reportes, los británicos admitieron inicialmente un total de 40 heridos durante la noche, pero el fuego siguió. Se mencionan otros 6 paracaidistas y acá aparece algo que con el tiempo y hasta el día de hoy todavía se discute. Los británicos ¿cantaron verdaderamente sus bajas o las manipularon? En 2019, el paracaidista Mike Sluga declaró que, después de esa acción nocturna, en su compañía B quedaban solo 30 tipos a pie. Ese testimonio alimenta una discusión inevitable, la diferencia entre cifras oficiales y lo que dicen quienes estuvieron ahí. A pesar de su victoria, las fuerzas británicas habían quedado desgastadas y prácticamente mermadas también. Del lado argentino, se cita 31 muertos, 120 heridos y alrededor de 50 prisioneros. Y aparece un punto extremadamente sensible. Algunas fuentes sostienen que 2 heridos, los conscriptos Ramón Quintana y Manuel Gramisi, habrían sido ejecutados por paracaidistas británicos en un contexto de represalia. Esto, si se aborda en el video, conviene decirlo como lo que es: una denuncia grave mencionada en ciertos relatos, partes de las zonas oscuras que todavía generan debate cuando se habla de London. Esto no te lo tiro como chisme, sí se menciona en varios recortes y libros, y en algunas informaciones, pero te lo menciono con responsabilidad, como denuncia, como relato y como una herida ética que sigue abierta. Cuando amaneció en London, la batalla ya había terminado, pero el eco no. Años después, algunas historias empezaron a circular con fuerza. En 1993, el ex paracaidista británico Vincent Braille publicó Viaje al Infierno y habló de prácticas brutales después del combate. A partir de ahí, un soldado argentino, Néstor Flores, contó una versión todavía más dura, que esa madrugada paracaidistas habrían ejecutado a 2 argentinos heridos, Ramón Quintana a balazos y Donato Gracici con bayoneta. Y acá hablemos con cuidado, son denuncias y relatos posteriores, cosas que quedaron flotando, que no se investigaron o no pudieron probarse, pero que hasta hoy siguen dividiendo. Flores también recordó algo que pega en el pecho. Del lado británico, Braille escribió sobre el horror de patrullar entre rocas y encontrar cuerpos de compañeros caídos entre las piedras. Y en ese clima aparece otro relato polémico, el del cabo Stuart McLaughlin, un respetado por su sección. Algunos autores sostienen que al recuperar su cuerpo, se habría encontrado una bolsa con orejas enemigas entre su equipo, y que por eso no habría sido propuesto para un reconocimiento póstumo. No es un hecho judicialmente probado, pero que quedó como una de esas historias oscuras que el frente deja atrás. No te lo cuento como un morbo, es mostrar cómo una guerra puede sacar lo peor, y cómo ciertas versiones quedan en la historia sin ningún cierre. Hay batallas que no terminan cuando amanece, terminan cuando alguien, décadas después, logra decir un nombre, porque en Malvinas no solo se peleó por posiciones, también se peleó por identidad. 33 años después, volvió a circular una verdad incómoda. Cientos de argentinos quedaron enterrados como soldado argentino solo conocido por Dios, sin chapas, sin tarjetas, sin esas cosas mínimas, una foto, una carta, que pueden devolverle la humanidad o la identidad a un cuerpo. Y ahí aparece lo más duro. La guerra no siempre mata con balas, a veces mata con silencio, porque cuando un caído queda sin nombre, su familia queda sin duelo y el país sin cierre. Y que se diga también esto, años después, un excombatiente británico admitió haber robado cartas de argentinos caídos en London. No es un detalle menor, es tocar lo único que queda vivo, la voz escrita de alguien que ya no volvió. Por eso, cuando hablamos de London, no hablamos solo de coraje, hablamos de memoria, y la memoria empieza por lo básico, que nadie sea desconocido en su propia historia.